Entramos ahora en una tercera parte de este libro, de esta sección que estamos considerando, que es la primera de las dos en las que se divide. Podríamos subdividirla también, como hemos estado haciendo, y llegamos a una parte algo más amplia en que vamos a ver a vista de pájaro lo que va de los capítulos 5 al 9, pero trata de un tema muy cercano a todos nosotros, que es el cuadro que Dios nos da de la humanidad, cómo nos ve a cada uno de nosotros. Vamos a hablar por eso hoy de nuestro tema favorito, que somos nosotros mismos. Y como vamos a ver, el cuadro no es muy complaciente realmente, más bien algo deprimente. Se cuenta de un famoso de estos, ¿no?, que va a las entrevistas que le hacen en los programas de televisión, ¿no?, y después de hacerle muchas preguntas sobre él, le dijeran, bueno, ya basta de hablar de mí mismo, le dijo el famoso, al que le preguntaba, vamos a hablar ahora de ti, ¿qué piensas tú de mí? Hasta ese punto realmente tenemos esta realidad egocéntrica, ¿no?, en la cual es nuestro tema inagotable, nunca nos cansamos de hablar de nosotros mismos, ¿no? Y lo que nos muestra aquí, desde el capítulo 5, que muestra las generaciones de la humanidad, desde Adán, desde nuestro Padre, el día en que Dios había creado al hombre, a semejanza de Dios, nos recuerda que lo había hecho, varón y hembra los había creado y bendecido, ¿no? Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados, ¿no? Y a continuación lo que vemos es la larga lista de genealogía con edades antediluvianas, que el escéptico inmediatamente arquea las cejas, ¿no?, y nos dice, bueno, ¿y esto? Y yo que pensaba que mi abuelo era viejo, ¿no? Realmente, ¿cómo te entran estas edades en la realidad? Como también siempre hay un afán concordacionista en todos estos pasajes de Génesis, muchos han intentado buscar una clave numérica para poder dar otras cifras en base a las cifras que dan aquí. La más conocida es una que multiplica, digamos que divide por 9 muchas de las cifras que aquí aparecen. El problema es que te llevaría a pensar que niños con apenas unos años habrían engendrado los hijos que vienen a continuación. Así que intentando resolver el problema por reducir la edad, finalmente te encuentras con otro problema absolutamente insuperable, que es ver a chicos de 9, 10 años que habrían engendrado hijos a continuación, ¿no? Muchos, por lo tanto, simplemente tienen que aceptar que el mundo ha cambiado, que nada ha vuelto a ser después del diluvio, y es lo más sencillo para entender todas estas edades que encontramos acá. El esquema es, como veis, muy cuidadosamente estructurado, por el cual se dice, ¿no?, los días que tenía cada persona cuando vivió y cómo engendró el nombre de su hijo, ¿no?, y luego vemos, como dice, los días en que murió. Y esto es muy significativo, porque ese aspecto casi monótono, absolutamente repetido a lo largo de la lista, enfatiza sin lugar a dudas el gran tabú de nuestro tiempo, ¿no?, que es la muerte. Algo de lo que nadie le gusta escuchar, pero que en este cuadro de lo que es la vida después del Edén es lo que acompaña nuestra vida. Los años que llegamos a tener, los hijos y la descendencia que produce, pero a continuación el hecho inevitable e indudable de que tenemos una fecha de caducidad. Y el problema es que no sabemos cuándo es, puede ser en cualquier momento. Esto realmente la gente se resiste a escucharlo una y otra vez, ¿no? Hay una iglesia en Londres, en Wimbledon, que puso un cartel durante mucho tiempo, tienen la fama los ingleses, ¿no?, de colocar carteles en la puerta de las iglesias con frases provocativas, ¿no?, como para llamar la atención, para que la gente asista a iglesias que están ya medio vacías, ¿no? Y en una de ellas decía, ciertamente morirás, ¿no?, decía la frase que tenía. Y le pidió el propio municipio del barrio que quitara, por favor, ese letrero que estaba causando incluso trastornos en los viandantes y conductores, y que era algo que realmente no se agradecía que tuvieran ese comentario. Nadie, cuando sale ese tema, se ha convertido en el gran tabú de nuestro tiempo, ¿no? Aquello de lo que no puedes hablar sin que la gente se resulta molesta, incómoda, y enseguida te diga, pasemos a otro tema, vamos a hablar de otra cosa. Pero es la realidad de la vida. Desde el principio, al este del Edén, al dejar el paraíso, lo que nos acompaña es continuamente esa sombra de la realidad de la muerte. Y así ocurre, vemos en todos estos casos, excepto, claro, el caso del otro Enoc que encontramos aquí.
Nos dice de este Enoc que vivió 65 años, versículo 21 estamos, y engendró a Matusalem, que es el conocido por la mayor edad. Y nos dice la significativa excursión de esta genealogía repetida a lo largo de todo el tiempo, de las edades y la muerte y de sus hijos, que caminó Enoc con Dios, ¿no? Después que había engendrado a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó, vuelve a repetir, pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice el versículo 24, ¿no? Esta maravillosa excursión en medio de este viaje a lo largo de todas estas generaciones, ¿no? Te muestra finalmente cómo se rompe ese círculo cerrado, absolutamente espiral. Y lo que lo rompe es la visión tan conocida en la Biblia de la vida como un camino, como un viaje, en el cual estamos todos nosotros. Y claro, la gran diferencia es que podemos viajar solos o acompañados. Pero la única compañía realmente que cambia tu vida, nos dice aquí, es la de Dios, ¿no? Hasta tal punto que puede llegar el día, que un día en el camino más inesperado del giro de esta carretera, ¿no? Te diga Dios, mira, ya no volvemos a casa, nos vamos por aquí. Y esto es lo que ocurrió con Enoc. Sencillamente el Señor se lo llevó. Y por eso, como creyentes, pensamos que cuando verdaderamente andamos con Dios, partimos con Él, le dejamos. No simplemente desaparecemos, ¿no? En este sentido, la desaparición muchas veces se ha visto como una forma un poco misteriosa o enigmática, ¿no? En este caso está claramente explicada, ¿no? La desaparición es porque andaba con Dios, ¿no? Y el Señor se lo lleva, ¿no? Ahora se ha vuelto bastante habitual en los comentarios de obituarios, de muerte, si habéis oído, ya no dicen ni siquiera el fallecer, ¿no? Para referirse a la muerte, que nunca no suelen decir que muere alguien, dicen que fallece, pero además dice la desaparición, ¿no? Como si fuera todo abducidos una serie de personas en nuestro mundo incomprensiblemente en determinado momento, ¿no? Pero la desaparición bíblica vemos que tiene la explicación de ser llevado con Dios, ¿no? Nadie desaparece como un espectro que se desvanece en el espacio, ¿no? Y así ocurrió con Enoc. Y continúa la lista, ¿no? Igual que hacer la referencia a Enoc, los únicos comentarios que aparecen excepcionalmente son los del principio y luego los del final, ¿no? Que hacen referencia a Noé en el versículo 29, por el cual llamado su nombre, que significa, parece ser consuelo, descanso, reposo, son todos variantes, dice que éste nos aliviará, ¿no? De nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Volviendo al esquema de Génesis 3.15, es como si estuviéramos buscando en esta lista, ¿no? Un nombre en el que fijarnos, ¿no? Y aquí se ha marcado ese nombre, ¿no? Y a continuación lo que aparece a partir del capítulo siguiente es el relato de lo que ocurre con este hombre, que vemos que puede ser la promesa dada en el Edén. Aquel que descendiente de la mujer va a cambiar las cosas, va a ser... Aquí se define su redención, rescate, salvación en términos de alivio de nuestras obras y del trabajo. Nuevamente una referencia al descanso, ¿no? Que Dios mismo tuvo después de la creación como el sinónimo de esa salvación, ¿no? Y los hombres se comienzan a multiplicar sobre la faz de la tierra, capítulo 6, ¿no? Y le nacen hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Obviamente este misterioso texto ha dado lugar a multiplicidad de explicaciones, ¿no? Una de las más conocidas y sorprendentemente populares en el mundo evangélico durante mucho tiempo y hasta el día de hoy es la que piensa que los hijos de Dios son seres angélicos, espirituales, ¿no? Esta interpretación viene por el término de la palabra, que ciertamente se usa como una media docena de veces en la Biblia referente a seres angélicos, aunque también se refiere a príncipes, señores y otros nombres, ¿no? Que se le da con ese calificativo de hijos de Dios, ¿no? Esta interpretación todavía la encontráis incluso en autores bastante académicos. Probablemente el comentario más técnico que existe filológicamente de la lengua de Génesis es el de Wenham, en el inglés ya fallecido, que fue uno de los mayores estudiosos del Antiguo Testamento. Y él tenía esta interpretación misma, ¿no? Pero la encontramos en toda la tradición popular evangélica, ¿no?
Sin embargo, hay algunos de nosotros que nos sentimos profundamente incómodos y preferimos la interpretación más antigua de Crisóstomo que siguió Agustín en la historia de la Iglesia, que entiende que son los hijos de Set unidos a los hijos de Caín, ¿no? Yo me cuesta mucho ver aquí un mundo de relaciones angélicas, humanas, de esta manera, ¿no? No me encaja con el cuadro de la Escritura y tiendo a pensar que la interpretación antigua sigue siendo, me parece, más fidedigna, ¿no? La unión de los hijos, de esa promesa de bendición de Set con la unión de Caín. Hay una tercera interpretación, favorita también de los amigos de la concordancia entre la ciencia y la fe, que habla de las relaciones entre mujeres humanas y homínidos, o sea, criaturas que estaban en ese proceso de evolución, ¿no? hasta el ser humano, y aparece en varios autores de reconocida reputación liberal en la interpretación semejante, ¿no? De que se trataba de seres que eran medio humanos, medio animales. Obvio decir también que hace falta mucha imaginación para imaginar este tipo de relaciones sexuales. Obviamente que la mitología está llena de ellas, ¿no? Hay dioses que tienen relaciones con humanos en toda la mitología antigua, ¿no? Pero la cuestión es que si es la Biblia o un libro mitológico, ¿no? Yo no creo que sea un libro mitológico de este tipo por el cual encontremos este tipo de relaciones nunca, ¿no? En ese sentido, yo favorecería la interpretación, ¿no? Que habla de los hijos de Set, ¿no? Como hijos de Dios unidos a los hijos de los hombres, con el problema, por supuesto, que tiene el término o la expresión que aquí aparece aquí. Y dijo el Señor que no va a contender su espíritu más con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nuevamente encontramos una y otra vez reiteradamente junto a este cuadro de la humanidad, ¿no? Tan deprimente, ¿no? El hecho de la paciencia de Dios, ¿no? Que parece a veces infinita, ¿no? Como Dios una y otra vez, como en las palabras más repetidas en toda la Escritura, es lento, ¿no? En su ira, ¿no? Esta característica de Dios que destacábamos anoche, yo creo que es el cuadro principal que vemos de buena noticia y de esperanza en medio de este cuadro desolador que nos da la Biblia, ¿no? El hecho de Dios y su misericordia. A continuación hay una referencia a los famosos gigantes de la tierra en aquellos días, después de que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y los engendraron, ¿no? La expresión que se utiliza aquí para gigante, como en el famoso caso de Goliat, simplemente significa grande en estatura, ¿no? Claro, de ahí a pensar que es una criatura mitológica, una especie de monstruo de feria, de dimensiones descomunales, ¿no? Es simplemente lo que se le quiere añadir a esa descripción. Claro, los partidarios de esta relación humana con espíritus, ¿no? Angélicos, claro, lo relacionan como este tipo de criatura extraña, antediluviana, que hubiera surgido de esta manera en ese tiempo de la unión de ellos. Los valientes de la antigüedad, que fueron varones de renombre. Sin embargo, como se utiliza luego en el cuadro después del diluvio, pues se habla, como sabéis, de cananeos, ¿no? Cuando los ven los espías, ¿no? Como son altos en estatura, ¿no? Goliat en la historia de David, ¿no? Se refiere simplemente a adversarios, ¿no? Que impresionan por su aspecto físico, ¿no? Y lo importante para nosotros es este versículo 5, que yo creo que es capital en todo lo que vamos a ver hoy, por el cual ve el Señor la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta visión es tremendamente significativa. Primero porque utiliza por primera vez una expresión en la Biblia que va a repetirse continuadamente en toda la Escritura, que es Dios mirando el corazón. Esta expresión, que Jesús, como sabéis, es una de sus favoritas al hablar, ¿no? De cuál es el problema humano, de que es un problema de corazón, yo creo que es la gran diferencia, podríamos decir, entre la religión bíblica y cualquier otra visión, digamos, de lo que es la humanidad, sea religiosa o secular, ¿no? Que parte del perfeccionamiento posible del ser humano. Si os fijáis, lo que une muchas veces al pensamiento, digamos, más liberal o progresista, sea en el contexto religioso como fuera de él, es su optimismo frente al ser humano. La idea de que de alguna manera los problemas se pueden enfrentar, ¿no? Con voluntad, sabiduría, esfuerzo, inteligencia, vas a poder lograr que finalmente la sociedad vaya mejor. El mito del progreso, por lo tanto, está tan profundamente arraigado, como veremos mañana en la historia de la humanidad, que renace una y otra vez, ¿no? Con ese aliento. Pero frente a él contrasta, ¿no? El cuadro bíblico de cómo Dios ve a la humanidad, ¿no? Y cómo Dios ve a la humanidad es mala.
Y recordemos que esto no es un diagnóstico solamente prediluviano, como veremos al final de nuestro relato también, cuando vemos que finalmente Dios hace parar el diluvio de su juicio, ¿no? Dios vuelve a ver, en el versículo 21 del capítulo 8, percibe Dios el olor grato de la aceptación de la ofrenda que hace Noé en su altar, pero dice, no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Pero qué dice a continuación? ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, pero no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Por lo tanto, quien pretende ver aquí una especie de maldad extraordinaria, prediluviana, ocurre así incluso en muchos comentaristas evangélicos, ¿no?, que empiezan a decir que la corrupción entonces, a causa de estos vínculos que había con el mundo espiritual, era particularmente grande, ¿no?, e inmensa, ¿no?, como se pueden ver incluso residuos después de ello, ¿no? Lo que ves más bien es un cuadro consistente en toda la Escritura. Desde la caída, Dios, cuando ve el corazón del hombre, encuentra lo que Jesús mismo en el Evangelio nos dice. Cómo habla incluso a sus discípulos, ¿no?, a sus propios seguidores, ¿no? Si vosotros que sois malos, ¿no?, como padres, ¿no?, a vuestros hijos le dais algo bueno, ¿no?, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos? Y eso se lo dice a sus discípulos. Y se lo dice a padres que sacrifican tantas cosas por sus hijos, ¿no? Pero Jesús no se hace ilusiones. Él sabe que somos malos. Una y otra vez la descripción y el diagnóstico de Jesús no es nada optimista del ser humano. Por lo tanto, el dogma por antonomasia, ¿no?, de la sociedad moderna, ¿no?, de que el ser humano es fundamentalmente bueno, carece de base bíblica. Es sencillamente nuestra ilusión y fantasía, porque como bien sabemos, las evidencias dicen todo lo contrario. Y desde luego hace falta mucha fe que para creer en esa bondad innata del hombre, porque todo parece estar en contra de ello, ¿no? Sin embargo, nos aferramos, ¿no?, a esta metodología, ¿no?, por la cual una y otra vez, cuando hablas con las personas sobre lo que es el ser humano, finalmente te acaban concluyendo en lo mismo, ¿no? Bueno, tan malo no es, ¿no? O sea, de alguna manera hay una resistencia profunda, ¿no?, en nosotros a aceptar el diagnóstico divino, ¿no? Y es tan profundo que va al corazón mismo, como decimos, desde el principio. No se trata simplemente, oye, que hacéis cosas malas, tenéis que corregiros, ¿no? No, es que es un problema de corazón, del fondo, de profundo, ¿no? Y por eso es por lo que se convierte en un problema tan irresoluble para el hombre. Y esto es uno de los grandes temas, yo creo, de esta sección de la Biblia, el hecho de que te muestra que el ser humano no tiene los recursos, los medios para poder cambiar su situación, ¿no? Necesita una intervención externa, ¿no?, sobrenatural, divina, para poder cambiar, ¿no? Y el Señor dice aquí, en el capítulo 6, versículo 5, que la maldad era tal que los designios de los pensamientos, todo ello, cualquiera de ellos, venía del corazón de continuo solamente el mal. Lo que se ha llamado la depravación total, como solía decir también Stott, él cree que ha de ser mantenida por todo cristiano. Yo creo que no es particularmente de un esquema teológico, como puede ser el calvinismo, sino que, como decía Stott, es característica de toda la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque cuando lo entendemos correctamente, como decíamos ayer, la depravación total no es que el hombre sea un demonio, no es que el ser humano sea tan malo como puede ser. Obviamente, como decíamos, ¿no?, hay gente perversa en grado sumo, ¿no?, trastornada, que tiene rasgos sorprendentes. Eso no es lo que estamos diciendo como depravación total. Depravación total, lo que queremos decir es que no hay un aspecto de la vida humana que no está marcado por el pecado, ¿no?, empezando por nuestros propios actos de bondad, ¿no?, la que llamamos buenas obras. ¿Cuántos son simplemente de autopromoción, ¿no?, de satisfacción personal, del interés ulterior que tienes con lo que consigues? No nos engañemos. ¿Por qué haces tantas cosas que te parece de corazón puro y de oro que santifican supuestamente todo lo que tú haces, ¿no? Cuando analizas tu propio corazón, cuando examinas lo que tú buscas, ¿no?, ves siempre que hay una motivación oscura de ello, ¿no? Como decíamos ayer también de la mente, ¿no? O sea, ¿quién puede pretender que conoce incluso la verdad de Dios perfectamente? Estar satisfecho de tu conocimiento doctrinal o de tu sana visión de la Biblia y de su enseñanza es no reconocer la realidad del pecado que afecta a tu mente. Es negar, digamos, una de las verdades fundamentales de la Biblia, que es el hecho de que el pecado afecta a toda la totalidad del ser humano. Incluso la llamada herejía de las emociones, ¿no? Mucha gente dice, bueno, yo lo hago de corazón, y parece que esto purifica todo. Claro, como lo hace de corazón, ¿qué vas a decir, no? O sea, pero claro, ¿quién no hace barbaridades de corazón? O sea, a veces nos creemos que la gente que ha hecho brutalidades no las ha hecho de corazón. O sea,
realmente las emociones o sentimientos no purifican o santifican tus hechos. ¿Por qué? Porque las emociones y sentimientos están afectadas por el pecado bíblicamente, ¿no? Entonces nunca sentimos como debemos sentir realmente, ¿no? Sentimos a veces cosas de una forma equivocada, ¿no? Que no deberíamos sentir, y otras que deberíamos sentir, no sentimos nada, ¿no? O sea, pero no vivimos en esa armonía emocional, ¿no? En ese sentido que deberíamos tener, ¿no? Entonces ese afecto total de esa caída, depravación, es la que hace que el Señor, versículo 6, se arrepienta de haber hecho el hombre en la tierra. Estas expresiones que llamamos antropomórficas, ¿no? Muchas veces saltamos demasiado rápido, ¿no? A esta expresión, ¿no? Bueno, esto es antropomórfico, esto es, por supuesto, de forma humana. Y claro, perdemos la fuerza de la revelación. O sea, cuando domesticamos tanto la Biblia, que enseguida que llegamos a una palabra que nos choca, empezamos a racionalizarlo inmediatamente. Bueno, esto Dios no es hombre para que se arrepienta de nada. Si Dios tiene designios eternos y cumple su voluntad inalterable, ¿cómo va a cambiar de idea? No puede arrepentirse, ¿no? Entonces, inmediatamente tenemos que resistir esta tentación continua, ¿no? A intentar buscarle, ¿no? Una lógica que nos parezca en el esquema y ver lo asombroso, ¿no? De lo que aquí se nos está diciendo, ¿no? O sea, que Dios se ha arrepentido de la creación del hombre. Yo creo que te lleva a algo que mencionaba también en algún momento estos días, ¿no? Que es que el pecado no es solamente una transgresión, una desobediencia de leyes, órdenes, mandamientos de Dios, ¿no? Es algo que afecta al corazón de Dios, ¿no? Dios se siente ofendido por nuestros actos, ¿no? Y es el carácter personal, ¿no? Del pecado el que le da esa fuerza tan extraordinaria, ¿no? Dice en la epístola a los Efesios, ¿no? En el capítulo 4, ¿no? Como en el versículo 30 dice el apóstol Pablo, no contristáis, ¿no? Al Espíritu Santo. No contristáis al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Con el que habéis sido sellados para el día de la redención. O sea, la palabra de Dios nos muestra que no solamente hay una infracción de una ley objetiva que Dios ha establecido, ¿no? Que es su orden moral, ¿no? Sino que hay algo personal. ¿Por qué Dios responde con ira? No simplemente porque es el ejecutor de esa ley como juez perfecto, ¿no? Sino que hay un aspecto personal, ¿no? Esa ira de Dios, ese enojo, si queremos llamarlo, así, por utilizar un término humano, es la respuesta de Dios de un corazón dolido, ¿no? De un corazón contristado. Y por eso es que nuestro arrepentimiento, ¿no? Sincero tiene que implicar siempre, ¿no? La idea de haber decepcionado a Dios, ¿no? De haberle dolido, de haberle ofendido. Yo creo que el verdadero arrepentimiento no solamente es reconocer, ¿no? Que eso que has hecho está mal, que por supuesto y lo incluye, ¿no? El reconocer el pecado como pecado, porque si no reconocemos el pecado como pecado, como veremos esta tarde hablando sobre la homosexualidad, ¿no? Mal empezamos, o sea, tenemos que empezar por lo que la Biblia nos dice que las cosas son como son. Luego podemos hablar de otras cosas, ¿no? De la gracia de Dios y de su favor y de lo que hay, pero tenemos que reconocer lo que hay. Pero también hay un aspecto emocional, de ofensa, ¿no? De lo que significa contristar, ¿no? A Dios, ¿no? Por nuestros actos, ¿no? Y vemos que Dios se arrepiente y le duele en su corazón. Y ese dolor, yo creo que aunque entendemos lo que la doctrina cristiana histórica ha llamado la impasibilidad de Dios. La impasibilidad de Dios es una doctrina por la cual se dice que Dios no cambia de un día para otro. O sea, que Dios no tiene un plan hoy, mañana tiene otro, y Dios piensa una cosa y la dice otro. Es un poco lo que ya se llama ahora a veces la teología del proceso, que está incluso introducida en el mundo evangélico por algunos autores, ¿no? Que piensan que no se puede, han llegado a una reacción tal al calvinismo, ¿no? Que han llegado al otro extremo, ¿no? Y te dicen que finalmente Dios no tiene ningún plan fijo, o sea, es como va cambiando y según la evolución, según el camino, pues su mente se va adaptando y haciendo el propósito según responde el hombre en su forma de vida. Claro, esto es una aberración, o sea, en la Biblia yo no encuentro esa visión de Dios, ¿no? Dios efectivamente tiene un plan y un propósito y lo mantiene firmemente. Entonces, sea cual sea nuestra visión teológica, no podemos caer en una visión tal de negar ese aspecto de lo que llamaban los antiguos la impasibilidad de Dios. Ahora bien, si la impasibilidad de Dios la entendemos como que Dios no tiene sentimientos, claro, esto es otra cosa muy distinta. Entonces, el hecho de que no haya pasiones en Dios quiere decir, en el lenguaje antiguo, pasiones quiere decir dejarse llevar, ¿no? Por una emoción de un momento, de un instante. Pero no creo que haya base en la Biblia para decir que Dios no tiene emociones o sentimientos. Claro, decimos enseguida, bueno, esto es antropomórfico, obviamente Dios es Dios, no es humano, ¿no? Pero es como Él se ha acomodado, ¿no? La acomodatio Dei de la teología tradicional que nos dice que Dios ha asumido en su lenguaje, ¿no? Esa realidad humana. Entonces le quitamos toda su fuerza, ¿no? A esa revelación de Dios,
Si enseguida arrebatamos todo ese lenguaje, ¿no?, que nos parece impropio de Dios y queremos ser todavía más correctos que Dios mismo, ¿no?, en su forma de revelación y expresión, ¿no?, y limpiarle de todas estas expresiones humanas que no nos corresponden a Dios, ¿no? Yo creo que tenemos que mantener, ¿no?, la fuerza, ¿no?, de lo que Dios muestra aquí, ¿no?, en su dolor de corazón. Y dice: raeré de la faz de la tierra, ¿no?, a hombres que he creado, desde el hombre a la bestia, reptil, aves, pues me arrepiento, vuelve a decir, ¿no?, de haberlos hecho. Y el cuadro, por lo tanto, que vemos aquí es el cuadro de la respuesta de Dios en su juicio, ¿no?, y en su condenación de la humanidad, en el cual irrumpe inmediatamente, en el versículo siguiente, la gracia. Noé halla gracia delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, el juicio y la gracia están aunados una y otra vez en la Escritura, ¿no? Entonces no puedes hablar de la una sin la otra, ¿no? Entonces, anunciar la condenación sin mostrar ese favor de Dios, esa misericordia de Dios, no hace justicia al Evangelio, pero también hablar de gracia de Dios, de amor, de su favor, y no expresar el juicio, la condenación y la realidad de lo que es el ser humano frente a Dios en su pecado, no es ser justo con la revelación divina, ¿no? Tenemos siempre que mantener esa balanza, ¿no?, ese equilibrio que tiene la Escritura misma, ¿no?, que no es algo que nosotros lo ponemos para equilibrar dos cosas, sino que Dios lo da. Y Noé halla, dice Alec Matiar, uno de los grandes comentaristas, el editor de toda esta colección de comentarios como la de Atkinson, ya fallecido con el Señor, era un gran predicador, ¿no?, y estudioso de la Escritura, y Alec Matiar decía que la traducción correcta de esta palabra es que la gracia halló a Noé, ¿no? Esto es lo que dice en hebreo, eso decía él, un gran conocedor de la lengua hebrea. Y lo que estaba intentando decir con esto Matiar es que esta es lo que está diciendo el texto, ¿no? No que él hizo algo, Noé, para encontrar la gracia y el favor de Dios, sino que la gracia le sorprendió, ¿no? Le asombró a Noé hallándose en medio de ese cuadro de maldad. La diferencia es abismal, claro, de una cosa u otra. De pensar, como tantos que leen la Biblia, ¿no?, que esto es el ser humano buscando el favor de Dios, ganándolo, a encontrar esa gracia como la encuentra Noé a los ojos de Dios, ¿no? Y a continuación vemos a partir del versículo 9 lo que son en las generaciones de Noé, la expresión que da entrada a cada nuevo episodio, y se le define como justo, ¿no? El tema de los justos en la Biblia, claro, es un tema profundamente extenso, pero que tenemos que ver siempre a la luz de la enseñanza neotestamentaria. Claro, si esa justicia de Dios se quiere ver como una perfección relativa, ¿no?, como muchas veces te explican el tema en los Salmos, ¿no? Bueno, justo quiere decir que dentro de lo que cabe, ¿no?, pues sus imperfecciones o sus contradicciones no son tan grandes, sino que predomina la justicia. Claro, yo creo que estas visiones son muy pobres a la luz del Nuevo Testamento. O sea, cuando la Escritura habla de justicia, ¿no?, de la rectitud, ¿no?, que Dios exige del hombre, habla en términos muy absolutos. O sea, no te habla en términos, bueno, como hablamos nosotros, ¿no?, comparativamente, humanamente, pues una buena persona, ¿no? Claro, así nos entendemos, sabemos lo que queremos decir, ¿no? Cuando decimos que alguien es bueno, no te vas a poner a hacer un discurso teológico, ¿no? Bueno no hay ninguno, ¿no? Lo que sea, sabemos lo que estaba diciendo, ¿no? Está diciendo que dentro de lo que cabe humanamente nos parece una mejor persona. Pero claro, la Biblia no es nosotros, no se expresa en estos términos, ¿no?, de ambigüedad, relatividad, ¿no?, una justicia parcial, ¿no?, suficiente para Dios, ¿no? Yo creo que a esa luz tenemos que verlo como perfecto o justo, como se dice aquí, ¿no? Con Dios camina Noé. La clave nuevamente está en la fe, ¿no? Y aquí tenemos que volver nuevamente ya a Hebreos capítulo 11, porque te da el diagnóstico de estos personajes bíblicos, sin los cuales la Biblia es un libro cerrado, no nos engañemos. Puedes estudiar la Escritura, que sin la luz que te da Dios en su palabra por medio del Evangelio se convierte en un libro cerrado. Es el velo con el cual los judíos leen esta Escritura, ¿no? Versículo 7. Por la fe, Noé, ¿no?, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿no?, nos dice que con temor preparó ese arca en que su casa se salvara, y por esa fe también ha condenado al mundo y ha sido hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, la conclusión que nos da en el diagnóstico de cuál es la aceptación de Dios por parte de Dios de Noé, ¿no?, está claro. Él es heredero, o sea, recibe esa justicia de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Nuevamente en términos paulinos, ¿no?, de Romanos y de sus cartas, no es por otra cosa que Dios acepta a Noé como a cualquiera de nosotros, exclusivamente por su fe, ¿no?
Y entonces sus hijos, Sem, Cam y Jafet, vemos que engendra y se corrompe la tierra, ¿no? Y estaba llena de violencia, ¿no? Mira Dios la tierra y corrompida, toda carne se había corrompido, su camino sobre la tierra, ¿no? Y le anuncia su juicio. Ha decidido que el fin de todo ser, ¿no? Ya que la tierra está así llena de violencia, viene y va a destruir Dios mismo, ¿no? Por su acción directa a la tierra. Y ese arca de salvación que le manda a construir, como hemos leído en Hebreos, es un acto de fe. Claro, él cree la palabra de Dios frente a lo que es las evidencias, ¿no? Como nos han enseñado a muchos, creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por escuela dominical, ¿no? La historia de Noé nos es conocida desde la más temprana infancia, ¿no? Lo que ocurre, como todas las historias infantiles, va acompañada, ¿no?, de un color un poco rosado para resaltar lo que el niño puede entender. Si os fijáis en las imágenes que vemos en las Biblias de niño e infantil, los cuadros que ves en la escuela dominical, claro, no ves a la gente pereciendo en las aguas, agonizando, como una película de naufragios, ¿no? Lo que ves es el cuadro simplemente de los animalitos subiendo por la pasarela, ¿no?, al arca, ¿no?, y el arca andando, pero no ves el horror, ¿no?, de lo que supone ese diluvio, no ves el terror, ¿no? En ese sentido, tenemos que reaprender el diluvio contado para adultos, ¿no? O sea, no la versión infantil que hemos conocido de niños, sino la ferocidad, ¿no?, de esa ira de Dios, de ese juicio que supone el diluvio, ¿no?, que es inconmensurable. O sea, el cuadro que nos da aquí es un cuadro terrible, ¿no? Y lo que vemos, si destaca desde el principio, es lo impredecible que era para los demás. O sea, si Noé lo cree, sin embargo, todos en torno suyo no parecen percibir esa amenaza, ¿no? Y él empieza a construir, ¿no?, esa arca de madera, ¿no?, y le da la longitud, las medidas exactas, las características, ¿no?, que muchos han entrado a considerar si realmente eran viables o no. El escéptico normalmente te suele decir que esto no tiene ninguna lógica naviera, ¿no? Y otros, sin embargo, han demostrado, construyendo reconstrucciones del arca, que puede existir algo parecido. Hay varias por ahí girando por el mundo, ¿no? Yo he visto una de ellas una vez en Holanda, de estas reconstrucciones supuestamente, literalmente siguiendo el cuadro de Génesis, que las exhiben como una especie de museo a favor de la Biblia, de exhibición, ¿no?, para ver que la verosimilitud de lo que dice ahí, ¿no? De cualquier forma, lo que vemos es que Dios tiene planificado cada detalle, ¿no? O sea, ves cómo está construido de una forma peculiar, claro, como tiene este barco. La forma que tiene no es la que imaginamos ahora que podría tener una nave, ¿no? Está como cerrada por arriba, ¿no?, alargada. Hay muchos cuadros que podéis ver que lo describen gráficamente, ¿no?, lo que sería ese arca. Y él dice, ya empieza a anunciar, ¿no?, en el versículo 18, que va a establecer un pacto, ¿no?, para aquellos que entran en el arca, que van a ser él, sus hijos, su mujer y las mujeres de ellos consigo, ¿no? Y de todo lo que vive, y también de toda carne, 2 de cada especie, ¿no?, va a meter en el arca para que tengan vida con él, macho y hembra. Y describe que son de las aves, de las bestias, y han de tomar también alimento para sustentarse, ¿no? Y lo hace así. Dios, por lo tanto, se muestra también en este relato como un Dios de pactos. Un Dios que cuando entra en relación con el ser humano no simplemente promete algo, sino hace una alianza, ¿no?, hace un acuerdo, ¿no? Esto sí que es sorprendente, ¿no?, de todo el libro del Génesis, ¿no? Ha sido durante mucho tiempo cuestionado, ¿no?, de dónde viene todo este lenguaje del pacto. Fue un descubrimiento de las tabletas de barro, ¿no?, que aparecieron en Mesopotamia, ¿no?, cuando a partir de los años 20 del siglo pasado hay los descubrimientos de Ur y todas estas cosas, ¿no?, por Bulsey, un famoso arqueólogo, que su asistente, por cierto, era el que se casa con Agatha Christie, la famosa autora de novelas de crímenes, por eso tiene muchas novelas sobre el Nilo, Mesopotamia y todas estas cosas, ¿no? Y él descubrió en la arena, misteriosamente, increíblemente, textos de la época de Abraham. O sea, eran textos de una antigüedad que no se conocían hasta ahora, cuando estudiosos de la Biblia críticos estaban diciendo que ni siquiera había escritura en los días de Abraham, o sea, que era imposible que se pudiera conocer, ¿no? Entonces, la antigüedad de estas tabletas es absolutamente inimaginable hasta entonces, ¿no? Están escritas con una escritura comuncial, pero lo que nos interesa ahora es que hablan del Shushaim, de una figura de pacto, de alianza, de una especie de señor que establece una alianza desigual con su súbdito. Entonces, por medio de conquistas o de adquisición de extensión del imperio, llegaba a un acuerdo desigual.
El Señor ofrecía su favor a cambio, digamos, simplemente de su obediencia o sumisión del otro, pero sin que el otro daba nada al respecto. Y la estructura es exactamente la que encontramos en Génesis. O sea, el mismo término de un pacto. Y el Señor, en los mismos términos, se le da al destinatario y se da la promesa que hace el Señor, ¿no? Y luego lo que eso supone de implicación para el súbdito. Entonces hay tesis tremendas, ¿no?, sobre la importancia de esto, ¿no? Hay un famoso autor ya fallecido también evangélico que a partir de ahí hizo también uno de los estudios más amplios, ¿no?, comparando todas estas fórmulas del pacto, ¿no?, con las que encontramos en la antigüedad. Esto, claro, nos dice mucho, ¿no?, como vamos a ver, ¿no?, porque nos muestra que Dios no solamente con su palabra, ¿no?, nos dice cosas, ¿no?, sino que Dios confirma sus cosas por pacto, lo cual tiene enormes implicaciones neotestamentarias. ¿Qué hacemos cada vez que, como ayer, partimos el pan, ¿no?, y tomamos de ese vino, ¿no?, sino recordar el pacto, ¿no?, que el Señor ha hecho, ¿no? Esto no es una cuestión baladí, o sea, el pacto está en la base, en la confianza y seguridad con la que nos relacionamos con Dios, ¿no? Entonces, quien quiere ver su relación con Dios simplemente en términos emocionales, sentimentales, muy bien, pero si finalmente lo único que creemos de Dios es porque lo siento dentro de mí, ¿no?, como cantábamos ayer, tenemos un solo problema. O sea, si solamente es porque lo siento dentro de mí, aquí realmente poca base tiene nuestra fe. Gracias a Dios que cantamos otras cosas, ¿no? No solamente que lo siento dentro de mí, sino porque Él así nos lo ha confirmado, asegurado en un pacto, ¿no? Entonces la fe tiene un fundamento muy firme, ¿no?, un fundamento muy estable, ¿no? Es un ancla, ¿no?, en el cual estamos sujetos, ¿no?, por el cual cuando tenemos dudas, porque todos las tenemos, ¿no?, cuando tenemos momentos de crisis, tenemos que mirar a la realidad de cómo Dios ha ratificado, confirmado ese pacto, ¿no?, por la sangre de Cristo Jesús, ¿no? Hay algo a lo que contemplar, ¿no?, más allá de ti, ¿no?, de lo que tú sientes dentro de ti, ¿no?, lo que tú percibes, ¿no?, sino que se da esa visión en Dios y en lo que Él ha hecho. El relato del diluvio es muy detallado, como veis en los capítulos 7 y 8, ¿no?, en el cual, al entrar todos ellos dentro del arca, ¿no?, pasados 7 días, dice que hará llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, ¿no?, y raerá sobre la faz de la tierra todo ser viviente que ha hecho. Y así hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor, y era Noé de 600 años cuando el diluvio viene sobre la tierra. Es curioso que el diluvio aparece en todas las culturas antiguas, excepto, según he podido ver, en el continente africano, donde no hay aparentemente pero tampoco hay una gran tradición escrita como para poder ver. Igualmente existirían a lo mejor y son orales, ¿no?, que se han conservado simplemente por boca. Pero en las culturas que conocemos por escrito aparecen todas ellas, ¿no? Por eso también la discusión entre el diluvio local, universal, también relativa, ¿no? Obviamente que en la Biblia, cuando dice todo el mundo, se refiere al mundo de la Biblia, es el contexto en el que está, ¿no? Y cuando decimos que hay hambre en la tierra y leemos en la historia de José, al final del Génesis, que van a Egipto, entendemos que no van los esquimales y los bosquimanos, ¿no?, sino que entendemos que va la gente del mundo conocido. O sea, la expresión en sí no tiene por qué decir todos y cada uno de los individuos que habitaban la tierra, ¿no? Pero, claro, al mismo tiempo vemos cómo en la cultura humana ha quedado también, ¿no?, ese eco, ¿no?, de un diluvio que parece de dimensiones por lo menos universales, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de algo que no se puede comparar. ¿Cómo surgen estos relatos, ¿no? Bueno, eso es también otra cuestión que se ha planteado mucho sobre el libro de Génesis, ¿no? ¿Qué relación tiene con todos estos relatos, ¿no? En la página web donde están mis artículos y predicaciones de Entre Líneas, el webmaster, el que hace la página y se encarga de estas cosas, ¿no?, ha hecho ahora una serie, ¿no?, como de 3 o 4, creo que son artículos, relacionando todos estos relatos, ¿no?, que hay de la antigüedad de los mesopotámica, ¿no?, con la Biblia, ¿no?, y mostrando la relación que en ellos. Es un tema muy amplio y complejo para describirlo, pero básicamente para explicarlo en pocas palabras, ¿no?, hay fundamentalmente los que consideran que esto es un eco contemporáneo de la Biblia, o sea, que cuando se estaba produciendo tiene ese reflejo en estos textos, ¿no?, o puede ser ecos posteriores. Algunos de los relatos que conocemos, ¿no?, el caso famoso del Gilgamesh y otros son posteriores, en cierta forma, por lo que parece a la antigüedad del Génesis. Y hay ambas posibilidades, ¿no?, y que lo lleva muchas veces a la cuestión de la mitología, ¿no? ¿Qué relación tiene la mitología con la Biblia, ¿no?
Bueno, C.S. Lewis y S. Lewis, sabéis que llegó a su conversión por una famosa conversación con Tolkien, ¿no? El autor de Los Señor de los Anillos, ¿no? Cuando en su ateísmo, ¿no? Porque él había llegado a un total rechazo, ¿no? De Dios y de la Biblia, ¿no? Le dice, bueno, y no será al revés, ¿no? Que en vez de la Biblia ser una mitología más, los mitos vienen a ser un eco, digamos, de esa verdad histórica última de la que la Biblia habla. Claro, él nunca lo había entendido como nosotros la mayoría en esos términos, ¿no? Invirtiéndole los términos, ¿no? Entonces, en aquella conversación de aquel paseo en Magdalen College, en Oxford, en los jardines detrás, dicen que empezó la conversión de Lewis, ¿no? Porque él de repente se abre su entendimiento a otra posibilidad, ¿no? De que hay una historia real detrás de todo lo que él consideraba simple mitología, ¿no? Y entonces empieza a darle vueltas, ¿no? Y llega a la visión que él tenía, ¿no? De los destellos de revelación, ¿no? Que a veces se relaciona pues, con el preámbulo de Juan, ¿no? De que la luz del mundo ha iluminado, ¿no? Sobre toda la tierra, como si hubiera vestigios, ¿no? De una revelación. Esto plantea también muchos problemas, ¿no? Hasta qué punto hay una, como decíamos, hay una revelación natural. O sea, tampoco la Biblia te habla claramente de que sea una revelación más que sin excusa o justificación para el juicio, ¿no? Pero claro, evidentemente que acontecimientos así, como vemos en el caso del diluvio, dejaban vestigios, ¿no? Dejaban detalles. Lo que veis en todos estos relatos mesopotámicos es muchas diferencias con el relato bíblico. Entonces, cuando te los comparan, te dicen lo que es igual. Voy a poner el ejemplo del diluvio, claro. El diluvio, por ejemplo, la mayor parte de la gente silencia, ¿no? Que viene en primer lugar de la ira de los dioses, ¿no? Cuando los seres humanos que hacen tanto ruido, no sé si es que serían todos españoles, italianos y mediterráneos, ¿no? Pero ya el alboroto que le llegaba de la tierra les hacía daño a los oídos, ¿no? Y dije, ya se hartaron y dijeron, vamos a acabar ya con esta gente porque es que no te dejan tranquilo, no puedes dormir así, ¿no? Y entonces los dioses hacen caer este inmenso diluvio, ¿no? Sobre la faz de la tierra, ¿no? Y entonces, claro, lo que no prevén es que el agua va creciendo hasta la altura del cielo y dice, oye, vamos a parar esto porque aquí nos ahogamos nosotros también con ellos, ¿no? Y entonces cierran literalmente todas estas fuentes de agua, que es un poco la descripción también que hace de el Génesis, ¿no? Como si fueran fuentes de agua rotas, ¿no? Que van cayendo, cierran, digamos, un acto de fontanería de los dioses antiguos, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, logran parar el diluvio. Pero luego está todo lleno de múltiples diferencias, ¿no? O sea, no es solamente este hombre y su familia, encontramos también variaciones en cuanto a los que se salvan en el arca, encontramos muchos de los detalles de la historia no coinciden realmente con el relato. Lo que vemos que ocurre cuando llega el diluvio y está el arca, ¿no? Es que manda desde el arca para ver si ha parado finalmente el diluvio, como sabéis, ¿no? Manda varias aves, ¿no? Y entonces el número y las veces no coincide tampoco en estos relatos, ¿no? Con lo que aparece, aunque sí también aparece el detalle de las aves que manda Noé para ver si se ha parado el agua, ¿no? Y luego, finalmente, también vemos que el cuadro mismo que se hace de la salida, ¿no? Y del final de esto no concuerda tampoco del todo con estos relatos mesopotámicos, ¿no? Pero esto lo vais a ver en todos los usos de la mitología comparado con la Biblia. Siempre buscan las coincidencias. ¿Por qué? Para dar la impresión de que esto no es nada original. Esto es simplemente lo mismo que encuentras en cualquier texto antiguo. ¿Y qué me dices tú de que esto es la palabra de Dios? Esto es la misma palabra de cualquier cosa. Entonces están usadas interesadamente estas comparaciones siempre para buscar la semejanza y similitud y silenciar todas las diferencias que hay, ¿no? Entonces lo mejor cuando alguien te plantea, alguien que tenga conocimientos o que haya leído o estudiado algo de este tema, decirle que lea el texto original, que lo compare él mismo y verá las diferencias y luego le explicas, ¿no? Y de esta forma, con ese desafío, yo creo que les ayudas a dudar un poco de sus convicciones de la similitud que tiene, ¿no? Porque si ellos mismos lo leen y ellos mismos lo analizan, que te digan luego si es exactamente el mismo relato o no, de lo que están hablando, ¿no? Pues la mayor parte no lo han leído, simplemente han leído en libros los ejemplos que se han puesto, pero no han leído el texto en sí, no saben lo que dice exactamente, ¿no? Entonces el Señor vemos que va a hacer parar finalmente, ¿no? Todo ese terrible diluvio y reposa el arca en el mes séptimo sobre los montes de Ararat, versículo 4. Este Ararat tampoco tenemos que tomar literalmente como el monte que ahora se llama Ararat,
Parece que el movimiento de tierras no parece indicar, ¿no?, el montículo que encontráis en Turquía, donde han ido hasta gente a ver si encontraba las astillas o los restos del arca allí. No está nada claro que se refiera a ese Ararat, el que hoy conocemos, ¿no? Pero reposa finalmente y va decreciendo el agua, ¿no?, hasta que finalmente, después de enviar el cuervo, ¿no?, y la paloma, que se convierte en símbolo de la paz, ¿no? Sabéis que en el siglo pasado, finalmente la paloma con el pico, ¿no?, y el brote de olivo se convierte en esa mente y espíritu del pacifismo, ¿no?, que surgió en el símbolo casi universal, ¿no?, que aparece en todas partes, ¿no?, para descubrirlo, ¿no? Igualmente, claro que encontramos el arco iris que hace el pacto de Dios con Noé. Claro, esto es una imagen que ahora la utiliza LGTB y otras cosas, pero que es imágenes que sean poderosas, ¿no?, que se han utilizado, ¿no?, en la sociedad una y otra vez, y no hay que renunciar a ellas. O sea, es que ahora vamos a avergonzarnos de cualquier imagen o porque se utilice humanistamente, ¿no?, o por movimientos concretos, ¿no? O sea, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, son las imágenes bíblicas que muchos se plantean si existía ya anteriormente o no el caso del arco iris, ¿no? Hay una interpretación muy habitual en muchos comentaristas que te dicen que ya existían estos elementos, pero que Dios le da un sentido a partir de este momento, ¿no? Claro, nuevamente es leer mucho en el texto, ¿no? O sea, el texto no te dice si existía o no existía, lo que te dice es que Dios pone el arco iris como una señal, ¿no?, pero no te explica si era un fenómeno que ya se conocía o no se conocía, ¿no? Y a dónde te lleva también en la existencia, ¿no?, en decir que ya existía antes de que la viera, ¿no? No entiendo mucho por qué siempre se enfatiza mucho esto, ¿no?, de que estas cosas ya existían. Me recuerda mucho lo que comentábamos el otro día, el tema de la muerte, ¿no?, que la muerte ya existiera físicamente y que Dios le diera esa interpretación teológica, ¿no?, a partir de que Adán y Eva fueran unos homínidos en los cuales se produjera la caída moralmente, ¿no? Recuerda mucho intentos un poco de racionalizar, ¿no?, o justificar el texto bíblico con algo que lees entre medio de ellos para darle sentido. Pero es cierto que el texto bíblico no te explica más allá de que Dios lo pone como señal. Pero antes de ello lo que vemos claro es que una vez que salen, hace a un altar el Señor, ¿no?, al Señor Noé, y toma de todo animal limpio, de toda ave limpio, y ofrece holocausto en el altar. El tema de las ofrendas, como decíamos, todavía no ha llegado con la ley, pero básicamente vemos que hay dos tipos de ofrenda, ¿no? Una ofrenda que implica un derramamiento de sangre, ¿no?, que claramente nos va a indicar lo que es la necesidad de expiación, de que sangre sea derramada, y otra ofrenda que es como una ofrenda que agrada a Dios, ¿no?, y que se ve como algo que supone su favor, ¿no?, su aceptación, pero que no implica el sacrificio de un animal. Esto sería la más simple clasificación de todas las múltiples ofrendas que encontramos en Levítico, ¿no?, en el cual hay infinidad de detalles, ¿no?, sobre cómo se presenta. Pero claro, todavía no estamos en la perspectiva de la ley, sin embargo ya hay como esa visión de ofrenda a Dios. Y el olor grato, claro, que percibe Dios es su aceptación, simplemente su favor, que Dios recibe de esa forma la ofrenda de Noé. Y dice las palabras por las cuales no volverá a maldecir la tierra, como decíamos, a pesar de que el intento del corazón del hombre sigue siendo malo desde su juventud, ¿no? Fijaos que siempre esta expresión, ¿no?, desde su juventud, desde el principio, desde su infancia, desde su concepción, es la base de lo que llamamos el pecado original. Hay grandes sectores de la Iglesia ahora que tienen gran resistencia a este tema doctrinal, ¿no? Este mismo verano tengo que hablar con la Iglesia de Cristo, ¿no? La Iglesia de Cristo es conocida también por rechazar, Monroy, ¿no?, y muchos seguidores, la idea del pecado original como algo católico, ¿no? Yo francamente no lo entiendo. O sea, quiero decir, ¿qué quieren decir, ¿no?, con esto de que el ser humano no nace con pecado, ¿no? Yo creo que confunden la impresión natural que todos tenemos cuando ves una criatura, un bebé indefenso, decimos, bueno, qué mal ha hecho esta criatura, ¿no? Y cuando la matan o hacen cualquier cosa nos parece bárbaro, claro, porque nos parece absolutamente inocente en el sentido de indefensa, ¿no? Pero claro, de ahí a sacar una conclusión teológica, ¿no?, de que carece de ningún tipo de mal, de que nace neutralmente, sin ninguna inclinación, ¿no? ¿De dónde llegamos, no? Yo creo que la doctrina formulada en la historia de la Iglesia, por Agustín y otros muchos padres de la Iglesia, ¿no?, es simplemente la conclusión de los textos bíblicos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir David cuando dice en el Salmo 51, en pecado he sido concebido, ¿no? Así ha nacido, ¿no?, de su propia madre, ¿no? O sea, lo que está hablando David es de la realidad de que ese mal que él ve en su vida, que confiesa delante de Dios y que ha cometido, está con él desde su nacimiento, le ha acompañado siempre, ¿no? Entonces,
Decía Chesterton, un conocido converso al catolicismo, más que al cristianismo en general, pero decía Chesterton que es el único pecado que no hace falta fe, la única doctrina que no hace falta fe para creerla, decía Chesterton, ¿no? Lo que quería decir Chesterton es que para él era tan evidente el mal en el ser humano y que al niño no hay que enseñarle nada para que haga mal, ¿no? Que le parece increíble que haya gente que niegue esto, porque le parecía que era la única doctrina que no hacía falta fe para creerla, ¿no? De él se cuenta esa famosa anécdota también de un periódico, creo que era el Times, ¿no? Que hace una encuesta, ¿no? Sobre cuál cree usted que es el mayor problema de la humanidad, ¿no? Y entonces escribía a los lectores, ¿no? Yo creo que es la guerra, ¿no? Es el hambre, es todo lo que decía, ¿no? Y le escribió Chesterton una carta al periódico diciendo, estimados señores, yo creo que el problema soy yo, firmado, ¿no? Con sus iniciales, ¿no? Entonces, esta es la visión bíblica, ¿no? O sea, intentar ver de alguna forma el problema exterior a ti te lleva nuevamente a la visión humanista, que es la influencia, los modelos equivocados que te llevan en esta mala dirección, ¿no? Y que finalmente al propio no creyente le acaban asombrando. Otro famoso periodista siempre se cuenta la anécdota, no sé si recordáis que había unos casos de niños criminales en Inglaterra hace unos años, ¿no? Tremendos, ¿no? Bueno, empezaron desde los años 60 varios crímenes infantiles, ¿no? En el cual niños mataban a otros niños de una forma salvaje, ¿no? Y entonces la conmoción social empezó a producir, ¿no? Bastantes preguntas, ¿no? De mucha gente. ¿Cómo es posible que una criatura infantil tenga semejante violencia, ¿no? Odio como ves acá, ¿no? Y claro, por un lado muchos buscan siempre esa explicación social, ¿no? Pero un famoso comentarista escribió en la prensa, bueno, nosotros no creemos en el diablo, ¿no? Pero el problema es que el diablo parece creer en nosotros, ¿no? Entonces, lo que veía es que había un mal incomprensible, ¿no? Que está ahí, que no puedes explicar, ¿no? Y que se ve de la forma más asombrosa, ¿no? El más conocido autor, claro, que satirizó y parodió, no parodió, lo hizo seriamente, ¿no? En su dimensión más profunda, fue el premio Nobel William Golding, ¿no? Golding era un profesor de escuela, un maestro de escuela en Cornualles, en Inglaterra, y él observaba, como aquellos que recordáis los patios de colegio, ¿no? Y de escuela, las barbaridades y sobre todo la malicia, ¿no? De los niños y la increíble capacidad que tienen y mala intención, ¿no? En la manera en que arremeten, ¿no? Contra otros niños, ¿no? Y muestran pues, un odio, ¿no? y una violencia desmesurada. Y entonces este maestro de escuela decidió escribir una historia, ¿no? Que se llama El Señor de las Moscas, ¿no? El Señor de las Moscas es un grupo de niños de un colegio, además, de suma educación muy formal, en que tienen un naufragio en su versión original. En las películas es un avión que se ha estrellado, pero originalmente era un barco, ¿no? En el cual han llegado, y estos chicos, ¿no? Convierten la isla en un infierno, ¿no? Literalmente allí, en su entorno natural, que eso sí que era una ironía, ¿no? Con Rousseau, porque Rousseau, el filósofo francés, decía, bueno, en el medio natural nadie se corrompería, es la sociedad, la cultura, la civilización humana la que le corrompe, ¿no? Entonces él se imagina en el entorno paradisiaco, que en aquella época siempre era pues este entorno de Polinesia o algo así, un sitio maravilloso donde tienen comida, de todo lo que les hace falta está allí, ¿no? Y allí empiezan enfrentamientos entre ellos, se convierten en dos tribus, empiezan a matarse entre sí los chavales, ¿no? Y el cuadro terrible, ¿no? Es cuando viene un barco de guerra, ¿no? Y los recoge a los niños. Y el niño, que hace un poco de protagonista, el personaje de Ralph, ¿no? Dice que está llorando, ¿no? Y añade las últimas palabras del libro, Golding, dice, lloraba por las tinieblas de su corazón, ¿no? Y te muestra que lo que estaba hablando en esta historia, ¿no? Es de la realidad de esa maldad profunda, ¿no? Inherente en el ser humano, en su propio corazón, ¿no? Que él descubría en sí mismo, incluso él que había sido víctima, ¿no? de todos los niños acosados, ¿no? que había en él, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos viste que ese intento del corazón, sus intenciones son malas desde la juventud, pero sin embargo Dios no va a volver a destruirlo. Y acabamos con este versículo 9, con este capítulo 9, mostrando cómo Dios entonces pone el valor de la vida humana, ¿no? Dice que si bien todo lo que ha creado, ¿no? Las aves, las plantas, ¿no? Son para su alimento, ¿no? Repitiendo, digamos, el mandato cultural, ¿no? De que puede tomar posesión de la tierra, de lo que Dios ha creado, ¿no? Pero Él demandará la sangre de la vida del ser humano, ¿no? Cuando es derramada, a diferencia de la del animal. La diferencia nuevamente entre la dignidad del ser humano, ¿no? Frente a cualquier otra criatura, ¿no?
Yo creo que lo que está hablando aquí es precisamente de eso, ¿no? Del valor y la dignidad del ser humano. Los que quieren ver aquí la pena capital o todo este tipo de cosas, yo creo que van más allá de lo que es el contexto. Yo creo que no está hablando de una ley que está dando de matarás a la persona que mata, porque si os fijáis los términos no son de una orden, ¿no? Él dice, demandaré yo la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y el que derrame sangre por el hombre, su sangre será derramada, ¿no? Constata el hecho de que la venganza y la violencia producirá sangre. Lo puedes leer de las dos maneras. Puedes leerlo como una demanda de Dios o como una constatación de hecho de que la sangre es derramada, ¿no? en reacción con la violencia, ¿no? Entonces yo no creo que sea el texto en que puedas basar la pena de muerte. Hay otros textos que hablan de la pena de muerte, pero este en concreto yo creo que no habla del valor de la vida, de la dignidad de la vida, ¿no? Luego el favorable a la pena de muerte siempre pone todo el peso en que es una pena que corresponde a la muerte, al crimen, por este texto. Pero esto no es la visión mosaica. Claro, la visión mosaica es que la pena de muerte se da ante todo delito, ¿no? De la ley de Dios, que incluye desobediencia a padres, quebrantamiento del sábado, todo tipo de pecado. O sea, entonces, claro, cuando tú haces la excepción del asesinato, del homicidio, y dices, este es el que merece la pena de muerte, estás haciendo una excepción que no es la bíblica. Esta no es la excepción bíblica, ¿no? Entonces yo creo que para hablar de la pena de muerte tenemos que ir a la ley mosaica, no tenemos que ir a este relato, porque no está constituyendo aquí particularmente la pena que corresponde a eso, sino el valor, la dignidad que tiene el ser humano. Y esto es muy importante en el Nuevo Testamento, como decíamos el otro día, nos recuerda que está hecho el ser humano imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces ese valor y dignidad es reafirmado en el Nuevo Testamento. Le repite los términos del mandato cultural, fructificad, multiplicaos, versículo 7, abundantemente en la tierra, ¿no? Y establece el pacto. El pacto con todo ser viviente, ¿no? Que está con ellos, establece un pacto de no exterminar más toda carne con aguas de diluvio. ¿Con quién hace el pacto, no? Lo hace con la humanidad. Claro, en este pacto en concreto no encontramos los términos que veremos luego en el pacto de Abraham para él y su descendencia. Está hablando de la generalidad, la universalidad del ser humano. Entonces, claro, el arco iris en realidad es una señal del compromiso de Dios de no exterminar la humanidad, ¿no? De no arraerla y acabarla. Es nuevamente una promesa de Dios para todo ser humano. Por eso tenemos todo derecho, ¿no? A decirle a una persona no creyente, ¿no? Que gracias a Dios que te pasa esto y lo otro, ¿no? Que gracias a Dios que Él te ha guardado y ha preservado tu vida, ¿no? Que gracias a Dios que el Señor te cuida, porque Dios no cuida solamente a los suyos. Dios guarda y protege a toda la humanidad, de acuerdo a los pactos de Noé. Entonces, aquí no hay distinción entre creyente o no creyente, ¿no? Aquí el compromiso de Dios de cuidado de la humanidad se expresa en términos universales y lo establece, ¿no? Como ese pacto que tiene el arco en las nubes como señal de ese pacto. Y acaba nuestro texto, claro, con un capítulo para nosotros vergonzoso, ¿no? Y aquellos que están leyendo el relato con ojos piadosos, ¿no? Dicen, bueno, ya se podía haber ahorrado el final de la historia de Noé, ¿no? Dice, hasta ahora tan bonito todo, ¿no? ¿Y por qué no lo corta aquí, no? Se ahorra el episodio que viene a continuación. Pero claro, volvemos al principio, Génesis 3:15. ¿De qué se trata esto? De entender si la salvación viene por Noé, ¿no? O viene por otro, ¿no? Y el episodio final de Noé es para que no te quede ninguna duda que no es por Noé que somos salvos. Que el pacto de Dios de salvación de la humanidad no viene por Noé, o sea, que realmente es por causa de otro, ¿no? Y es por eso que te cuenta el episodio increíblemente lamentable, ¿no? Que viene a continuación. Son 3 los hijos de Noé, ¿no? Y comienza a labrar la tierra, planta una viña, bebe del vino y se embriaga, ¿no? De nada te sirve decir, como muchos dicen, bueno, es que el vino entonces no era tan alcohólico, ¿no? Todo esto. Claramente te está hablando de una embriaguez, resultado del exceso etílico, ¿no? En el cual Noé ha caído, ¿no? No es por accidente, tampoco te dice que no supiera el efecto del vino, ¿no? Y te dice, no, es que él como no se había desarrollado todavía las viñas, no sabía que era esto del fruto de la vid, ¿no? Y entonces estaba experimentando con ello. No, o sea, el cuadro que te da es un cuadro, digamos, deplorable, ¿no? De alguien que ha tenido un exceso, ¿no? en la bebida. Y entonces bebe del vino embriagado y está descubierto, ¿no? En medio de su tienda, desnudo. Cam, padre de Canaán, ve la desnudez de su padre y lo dice a sus hermanos que están fuera, y toman la ropa y la ponen sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubren la desnudez de sus padres, viendo vueltos sus rostros. Y acaba el capítulo con Noé despierto, ¿no? Y maldiciendo a Canaán que ha visto su desnudez, ¿no? Bueno, la desnudez en la Biblia tenemos que entender que implica varias cosas, ¿no?
vivimos una de ellas, ¿no? El hecho de que Adán y Eva estaban desnudos, ¿no? Pero con frecuencia a partir de aquí lo que se refiere como desnudez en la Biblia suele tener un elemento sexual. Entonces, cuando se dice descubrir la desnudez o ver la desnudez, suelen ser eufemismos que hacen referencia a un acto sexual. ¿Qué acto sexual? Esto no se nos aclara, ¿no? En la Biblia de qué consiste, ¿no? O sea, puede ser desde tipo incestuoso a un acto indecoroso, algo de elemento vergonzoso que había allí, ¿no? Entonces, la Biblia y los autores bíblicos normalmente no entran en estos detalles, ¿no? Y es la expresión que te indica la inmoralidad, ¿no? Sexual, en este caso, de la que fue... ¿Por qué es castigado entonces el hijo si es el padre el que ha cometido la inmoralidad? Es la pregunta siguiente que te haces, ¿no? O sea, si es él el que ha caído en semejante vergüenza, ¿por qué a continuación la maldición cae sobre su hijo, ¿no? Bueno, aquí muchos se apresuran a volver nuevamente al mandamiento mosaico, ¿no? De honrar a tu padre y a tu madre, sea cual sea, ¿no? Incluso hay quien lo he escuchado hasta apelando a justificar a que no des a conocer los abusos de padres a hijos, ¿no? En abusos sexuales que se dan en contextos incestuosos, ¿no? Esto es una absoluta barbaridad. O sea, en ningún modo se está dando en este texto una base, ¿no? Para poder pasar por alto, ¿no? Los pecados del padre en el sentido de ignorarlos, no tomarlos en serio, ¿no? O sea, lo que está diciendo aquí, ¿no? Es que será bendito por Dios Sem, que ha tenido la misericordia de cubrir la desnudez, ¿no? De mostrar su gracia para su padre, mientras que Canaán es maldito, ¿no? A sus hermanos, ¿no? Y engendrará Dios a Jafet. Luego fijaos que además se refiere a sus propios descendientes, no solamente al hijo que le ha descubierto, ¿no? Es como una maldición que se extiende sobre ese lado y que finalmente te lleva, claro, a que la promesa va a ir por el otro lado. Cuando Noé ya después muere, vemos que Dios se promete habitar, ¿no? En las tiendas de Sem y que sea Canaán su siervo. ¿Qué podemos decir finalmente sobre todo esto, ¿no? Yo creo que lo que aquí nos está mostrando la Escritura es lo que en Hebreos acabamos de leer, ¿no? Al principio de esta exposición, ¿no? Es por gracia y por medio de la fe, ¿no? Que somos salvos, ¿no? Entonces, pretender que un creyente es libre de pecado, ¿no? Que no puede caer en moralidad, ¿no? Porque si no, no sería realmente creyente, ¿no? Es ir más allá de lo que Dios en su gracia y en su misericordia ha establecido. Es cierto que no hay una evaluación aquí moral en últimos términos, pero es evidente que se muestra lo vergonzoso, lo lamentable de lo que Noé ha hecho. Yo no creo que en modo alguno se pueda justificar, ¿no? el cuadro que se ve ahí, ¿no? La pregunta que se hacía Wesley, como muchos padres de la tradición evangélica, ¿no? Es ¿cuánto pecado puede haber en un creyente para seguir siendo creyente, ¿no? Entonces él empezaba a indagar. Bueno, es el pecado deliberado, ¿no? Decía, Hebreos lo dice, ¿no? Hebreos dice que no, si peca deliberadamente no puede realmente ser hijo de Dios, ¿no? Pero claro, cuando analizas Hebreos y la escritura del Nuevo Testamento, es la piedra de toque, la deliberación a la voluntad. Volviendo al tema del que he insistido en estas exposiciones, yo creo que pecamos deliberadamente. Entonces, claro, pretender que hay un pecado no deliberado, del cual puede ser justificado porque es un pecado inconsciente, es nuevamente una distinción que yo no la veo claro en la Escritura, ¿no? Bueno, Wesley tampoco es que lo decía con toda claridad. Dicen los estudiosos que fueron sus seguidores los que llegaron a crear esta doctrina que llamamos perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo, que podéis leer un libro magnífico sobre todo ello de Packer, ¿no? Que tiene En pos de la santidad, se llama el libro, me parece, la traducción de Andamio. Es un libro que recomendé traducir junto con Wickham, que también lo recomendaba desde hace años, y que es un magnífico estudio sobre el Espíritu Santo y sobre la santidad, ¿no? En la vida cristiana. Está publicado por Andamio. Y en este libro él analiza, ¿no? El error fundamental, sino de Wesley, de sus seguidores y de la tradición evangélica que llamamos perfeccionismo. Esa tradición evangélica te dice que tú puedes ser libre del pecado consciente, de tal manera que tú te examines ayer en la iglesia y digas, bueno, yo no soy consciente de ningún pecado, voy a participar del pan porque tampoco creo que haya hecho nada malo, ¿no? Claro, toda esta visión, como está encaminada, ¿no? En torno a la conciencia que tú tienes de haber pecado o no haber pecado, yo creo que va por un lado equivocado, ¿no? O sea, el creyente cuanto más santo es, más conciencia tiene, ¿no? Y su sensibilidad de pecar. Entonces, no tiene que ser el no percibir la ausencia de contradicción en tu vida. Claro, eso me parece más peligroso todavía.
O sea, el no ver contradicciones en tu vida, el no ver lo que hay todavía que ha de ser cambiado, me parece mucho más peligroso a la luz de Dios, ¿no? que el hecho de ser consciente, ¿no? de un pecado deliberado que tú has cometido. Entonces, yo creo que la palabra de Dios nos muestra que el pecado es pecado, como veremos esta tarde al hablar de homosexualidad. Entonces, no podemos darle vueltas a lo que la Biblia te revela y te muestra. La cuestión es quiénes son los santos, los justos, el creyente y cristiano hijo de Dios a la luz de la Biblia. Pues son personas en las que mora el pecado, Romanos 7. Claro, si tú entiendes como esto un cuadro del hombre preconversión, ¿no? Entonces dices, claro, sí, todo lo que se describe aquí, la contradicción, la lucha interior, el pecado que hay en ti, eso es antes de ser cristiano, ¿no? Claro, eso te lleva al camino, nuevamente, como dice Packer en su libro, de perfeccionismo. O sea, empiezas a tomar una línea de orientación por la cual no te encaja el pecado en la vida del creyente, ¿no? Y entonces, finalmente, empiezas a hacer una lectura moralista de la Biblia, ¿no? El que tiene pecado evidente, el que no tiene pecado evidente, pero cada vez más arbitraria y caprichosa. Claro, si siguiéramos con el libro de Génesis, que nos seguimos, claro, verías Abraham y Lot. Lot es el cristiano carnal que tiene el pecado y el otro, Abraham es el cristiano espiritual, ¿no? Y empiezas a hacer distinciones, ¿no? En la Biblia cada vez que ves pecados muy evidentes, ¿no? Que es que no te encajan, ¿no? Y bueno, y entonces empiezas a hacer categorías incluso, ¿no? Hay cristianos carnales, ¿no? Y cristianos espirituales, ¿no? Cristianos que tienen pecados evidentes y otros que no tienen pecado evidente, ¿no? Pero lo asombroso de la gracia de Dios, ¿no? Es cómo Dios nos acepta siendo pecadores, ¿no? Y eso no significa que Dios justifica nuestro pecado. Dios justifica al pecador. Y entonces la visión que nos quiere dar finalmente Génesis tampoco es una visión moral, de santidad, de cómo debemos vivir para ser hijo de Dios. Lo que te está diciendo es que Noé no es el salvador de nuestra alma. Es lo que te está diciendo. Entonces lo que tenemos que leerlo es en la perspectiva de la historia de la redención, que es como hay que leer el Antiguo Testamento, no buscando moralina, ejemplos morales, no hagas como este, haz como el otro, ¿no? O sea, para esto no es dado el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es dado para comprender que es una historia de salvación. Y por eso el tercer punto de todo mensaje y predicación ha de ser Cristo Jesús, claro. Porque no se trata de no seas y ser como Él, ¿no? Se trata de ver a Cristo Jesús en esa historia, ¿no? Y la ves en esa historia en lo redentor, pero también en lo pecaminoso, claro, porque te muestra que ese no es el Redentor es otro, el Redentor es el que ha de venir, ¿no? Entonces, en que entendemos hasta qué punto, ¿no? Dependemos, ¿no? de la vida de otro, ¿no? Que es Cristo Jesús, ¿no? Porque si nuestra salvación fuera de Noé, desde luego ese arca se hundía y naufragaba totalmente, o sea, no había ninguna esperanza para nosotros ni para la humanidad alguna, ¿no? Si realmente esa arca de salvación está ahí, ¿no? Es porque es Cristo Jesús. Y así la vio la Iglesia antigua, ¿no? El cuadro del arca era contemplado como una imagen de Cristo, ¿no? En medio del juicio, ¿no? Que era ese diluvio, ¿no? En el cual Dios muestra su ira, y lo único que te va a salvar en ese diluvio es Cristo Jesús, ¿no? Claro que muchos han sacado de ahí la Iglesia, ¿no? Bueno, puedes sacar lo que quieras ahí a partir de ahí, pero realmente de lo que te está hablando es de esa simiente que ha de venir. O sea, claro, que la simiente son también sus descendientes, los creyentes en Cristo Jesús, la Iglesia, ¿no? Bueno, puedes sacar implicaciones de ahí, ¿no? Pero en último término, finalmente, lo que es esa arca es la promesa de Dios, ¿no? Dada de esa simiente, ¿no? Que finalmente es Cristo Jesús, ¿no? Y yo creo que eso es lo que podemos dar gracias a Dios ahora por Él, ¿no? Que a pesar de nuestro pecado, ¿no? El Señor tenga tal misericordia en nosotros, ¿no? Como la ha tenido con toda la humanidad, ¿no? Preservándola y guardándola, ¿no? Y por lo tanto Dios no retarda su juicio, como dice Hebreos, ¿no? Sino que es la oportunidad, ¿no? Para poder entrar en esa arca a la que hay tiempo. Llegará un día, cuando Él vuelva, que las puertas se cierren, ¿no? Y como aquellos hombres en los días de Noé, los que están casándose, los que están de fiesta, trabajando, ocupados en su vida, se vean sorprendidos por ese juicio de Dios que no han querido escuchar, ¿no? Y finalmente sea demasiado tarde, ¿no? Y el Señor nos llama a ver este tiempo como un tiempo de gracia, ¿no? Para nosotros y para los demás, ¿no? Vamos a pedírselo hacia Dios. Oh Dios, Señor nuestro, ten misericordia de nosotros, Señor. Líbranos de todo orgullo y superioridad moral que sintamos, Señor, frente a hombres como Noé, que nos parecen vergonzosos, lamentables episodios, y que queremos olvidarlos, Señor, frente a lo que nos parece actos de fe, Señor, y dignos delante de ti. Que veamos que la dignidad no está en Noé, la dignidad, Señor, está en tu Hijo Jesucristo, y que es la gracia la que alcanzó a Noé y la que nos alcanza, Señor, a nosotros, sorprendentemente, asombrosamente, Señor, en nuestro pecado.
¿Qué había en nosotros? ¿Por qué yo, Señor, y no otros? ¿Por qué Dios nos has mostrado esa gracia y ese favor? Nos asombra y maravilla, Señor, que tú nos des esa promesa para nosotros y para nuestros hijos. Señor, para todo aquel que crea, Señor, en esa descendencia simiente que habría de venir, que es Cristo Jesús. Señor, que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de Él. Y cuando dudamos, pensar en ese pacto que tú has hecho, Señor, ese acuerdo y compromiso, por el cual, por la sangre derramada, Señor, de alguien mayor, Señor, que ningún otro, Cristo Jesús, podemos ser salvos de la ira venidera. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén.